un poco como repaso del año, como decía. Pero hoy, pues teníamos una especie de listado, una serie de temas clave que mes a mes vamos recopilando y que también hay debate interno siempre sobre qué acontecimiento ha tenido relevancia realmente durante el año, durante el mes concreto del año, en 2023, y desde 2020 principalmente se han ido haciendo mucho más trascendentes los acontecimientos geopolíticos de lo que ya de por sí venían siendo antes. Entonces, bueno, pues hay bastante debate. A veces, por ejemplo, como dice Edu, unas elecciones, pues no sabemos si una elección que ya el resultado es una reelección o incluso aunque haya un cambio de gobierno, merece por la trascendencia del cambio geopolítico aparecer como uno de los acontecimientos del año o depende más de las consecuencias, ¿no? Entonces hay mucho debate. Entonces aquí hay una serie de acontecimientos que hemos elegido y que creo que pueden estar bastante bien para orientarnos de lo que ha ocurrido durante el año. En general, casi todos los meses hay algunos acontecimientos de largo recorrido, como la guerra de Ucrania, o luego a final de año la guerra en Palestina y otras guerras. La de Sudán, por ejemplo, es una guerra que está ya casi a mitad de año en ese primer semestre y que nos va a acompañar durante muchos meses y en las cuales se van dando una aceleración de los acontecimientos y vamos viendo los periodos en los que uno tiene la iniciativa, en los que la tiene el otro, en los que hay estancamiento, de modo que es relevante verlo cronológicamente también. Para hacer un repaso, porque veo que la geopolítica, y creo que lo sabemos todos, pasa muy rápido por los medios de comunicación y se pueden olvidar temas importantes. Entonces, bueno, pues voy a comenzar con el mes de enero, en cómo empezó 2023, y para eso lo más sencillo es irnos a Ucrania, que es el gran acontecimiento que traíamos de 2022 y que nos acompañará durante todo el resto del año. Y ya que nos decís en el chat sobre predicciones de lo que puede pasar en el 24, bueno, estas no todas las tenemos claras, no todas son públicas, tenemos debate constante, pero una cosa evidente y que en la que coincidimos bastante todos es en que la guerra de Ucrania va a continuar durante 2024. Hay debate sobre si va a ser hasta 2025 o más adelante. En principio hemos empezado y con qué nos referimos con que la guerra de Ucrania fue el acontecimiento con el que empezó el año. Lo primero que teníamos ese mes era la iniciativa de Rusia, en la que el ejército ruso todavía con Wagner, que parece que estemos hablando ya de hace una década, pero Wagner ha sido uno de los actores clave de este año, avanzaba en el frente de Soledar. Nosotros publicábamos un artículo explicando por qué Soledar y Bakhmut eran ciudades relevantes en aquel momento. De manera que estamos acabando el año y ya nos parece lejísimo. Soledar caía en el mes de enero de este año. Era una localidad al este de Bakhmut. Mientras tanto, Occidente acababa de acordar el envío de tanques a Ucrania en medio de bueno, pues el incremento del apoyo militar que se estaba en aquel momento concitando en torno a Ucrania. Cualquier pregunta que tengamos en el chat de qué ha ido pasando con todas estas cosas, creo que la vamos a ir comentando, pero bueno, cualquier persona es libre de preguntarnos o de hacer valoraciones de cómo ha ido evolucionando todo esto. Estábamos hablando, por lo tanto, de que el principal foco de avance en Ucrania era el Oblast de Donetsk y que los aliados de Ucrania, socios más que aliados, pero al fin y al cabo han sido partícipes de ese apoyo militar, estaban acordando el envío de tanques por primera vez. Era uno de los paquetes más grandes que se iban a aprobar y era con el salto cualitativo era hacia los tanques. Más adelante llegaría la aviación, algunos sistemas antiaéreos. Bueno, pues ese mes, para empezar el año, teníamos, también nos parece lejano, ¿no? En África Occidental. Nos vamos a África Occidental. El acontecimiento con el que abríamos el año, Burkina Faso, que venía de 2 golpes de Estado en el año 2022, ya estaba solicitando a Francia la retirada de las tropas del país, que es un acontecimiento que, como luego veremos, se ha ido acelerando en otros escenarios. Pero en aquel momento, pues Burkina Faso, después de 1 año y 2 golpes de Estado, ya pedía la salida de Francia, acelerando la dinámica de Mali. Luego la recogeremos. Si nos vamos a Oriente Medio, teníamos una serie de crisis, una crisis muy concreta que luego nos sonará al cabo de unos meses, que era una crisis entre Irán y Azerbaiyán. Estos 2 países estuvieron al borde de un choque armado. Se realizó en aquel momento, como uno de los primeros pasos para esa crisis diplomática,
un ataque a la embajada de Azerbaiyán en Teherán, en la capital de Irán. Un asalto que creo que consistió en un tiroteo, me parece. Y la respuesta de Azerbaiyán, además de que ya estaba cooperando, incrementando la cooperación con Israel a nivel de inteligencia, a nivel armamentístico, y cambiando potencialmente las relaciones de cara a un nuevo conflicto en Nagorno-Karabaj. Llevábamos 2 años de negociaciones para ver qué ocurría con Nagorno-Karabaj y la posición de Irán cada vez era más lejana de Azerbaiyán y se podía dar un acercamiento a Armenia que no se dio en 2020. El ataque que siguió a esta, o que coincidió con esta crisis, fue con drones. No se sabe exactamente todavía, yo creo, la autoría, pero un ataque con drones se realizó contra instalaciones militares de Irán. En ese momento ya se especulaba con la participación de Israel y con cómo podían tener esa colaboración contra Irán. Así que esta crisis va a ser relevante de cara al futuro conflicto en Nagorno-Karabaj. Vamos a dejarlo ahí como un primer toque que se da en el mes de enero. Y el último acontecimiento nos manda a América Latina. Ya sabéis que nosotros le prestamos también mucha atención a América Latina. Aquí tenemos a nuestro querido Edu, que nos ha hecho un programa estupendo sobre Argentina, pero el año no comenzó con Argentina en las calles, comenzó con Brasil. Y es que tenía su propia versión del asalto al Capitolio. Lo que se vivió en Brasil fue calificado de insurrección bolsonarista para evitar que precisamente Lula da Silva pudiera llegar a consolidarse en el poder, pero llegó pues bastante tarde porque no fue como en el caso de Donald Trump, que todavía estaba el presidente en el poder, intentó evitar la transición, llamando a que Mike Pence no aprobara la transición y que sus bases asaltaron la Cámara. Bueno, pues en este caso en Brasil se dio posteriormente, con Lula da Silva ya al cargo. Y eso entonces, bueno, pues fue bastante relevante. Y por otro lado, Perú fue otro de los escenarios clave, aunque salvando las distancias, porque ya se había dado la crisis política anteriormente, hubo un deterioro mayor de la crisis política. Ha habido muchas protestas, en Perú se empezó a hablar de cuándo había que adelantar las elecciones, y en aquel momento parece que el gobierno tenía peor pinta de la que va teniendo ahora, que parece que se ha consolidado, con Dina Boluarte apoyada en la derecha y la extrema derecha del Congreso, y también en otros partidos, pero principalmente la ex vicepresidenta de Pedro Castillo, que nos preguntáis en el chat qué pasaba con él. Bueno, pues en prisión sigue todavía Pedro Castillo y de hecho ha habido crisis política actualmente, recogiendo, ¿no?, cómo ha cambiado la crisis política, que en aquel momento Dina Boluarte era la que estaba presionada para que adelante elecciones. Ahora es al revés. Ahora ella está holgada y son los que están investigando a Pedro Castillo y otras cuestiones en la Fiscalía las que están más presionadas en Perú. El tema de Patricia Benavides, que si hay algún peruano en el chat, creo que lo habrá escuchado, y cómo hasta su socio en la Fiscalía ha tenido problemas, ¿no? Bueno, pues así acababa el inicio del año, un inicio de año que nos recordaba bastante al de 2022, con Ucrania, Rusia recuperando la iniciativa, pero muy tímidamente, porque desde los más pro-ucranianos decían que Soledar y Bakhmut no eran nada, y con el asalto a la explanada de las instituciones en Brasil. No sé si querías comentar algo y paso al siguiente punto del año, o si hay alguna preguntita o cualquier cosa. Si no, yo cojo carrerilla y tenemos año largo. Claro, pero nos preguntan por Castillo, que lo acabamos de responder. Yo creo que se puede pasar al segundo mes. Muy bien. En cualquier caso, si quieres comentar algo también para que no dé yo mucha chapa, es perfecto. Bueno, era interesante, ¿no? Porque lo de Brasil habría un ciclo o habría unas nuevas formas de lo que sería la derecha radical latinoamericana, la nueva derecha radical latinoamericana. Yo estoy preparando un artículo sobre eso para Descifra, que ya es para enero del 24, no lo vamos a tener este año, salvo que me dé la loca y me ponga a trabajar en fin de año, pero en un principio lo tendremos para inicio del año 2024. Esperemos que no te dé, porque tienes que descansar tú también, ¿eh? Hay que descansar. Y ahí, bueno, era curioso, ¿no? Porque la nueva derecha radical latinoamericana, que empezaba o que tuvo como su primer granito de gobierno en el Brasil de Bolsonaro,
empezaba a consolidar unas formas políticas, unas formas de acción política que ya se habían visto o copiadas o aprendidas del trumpismo en Estados Unidos y que se vieron también durante la campaña electoral en Brasil. Recordemos que la campaña electoral de Brasil fue relativamente violenta, tuvo unos ciertos grados de violencia. Y que se ha ido extendiendo a lo largo del año 2023 y nos hemos dado cuenta, yo creo que empieza a ser un patrón, que en las nuevas derechas radicales latinoamericanas que se están instalando en aquellos países en los que surgen, están modificando las formas del discurso político en los distintos países latinoamericanos. Y así como en otras regiones es interesante ver fenómenos incipientes en términos de, bueno, movimientos militares o en términos de incluso conspiraciones de golpes de Estado. En América Latina lo más interesante quizás es ir viendo los movimientos políticos incipientes. Nosotros aquí, por ejemplo, os hemos hablado mucho de una figura que por ahora no es políticamente muy relevante. De hecho, es posible que ni siquiera se pueda presentar a las elecciones, que es Verástegui, en México. ¿Por qué hacemos eso? Porque ahora mismo uno de los principales aspectos que hay que seguir de la actualidad latinoamericana es qué forma toman en cada país y cómo se consolidan o no los distintos movimientos de la nueva derecha radical latinoamericana. Hemos empezado hablando de Brasil, vamos a cerrar Latinoamérica este año hablando de Javier Milei, sí. Y entre medio, o vamos a abrir el año 2024 contándoos la apisonadora electoral que va a ser Nayib Bukele en febrero. Entonces, ese fenómeno, que es el que hay que seguir fundamentalmente en América Latina, más allá de los fenómenos estructurales de la economía, que están relacionados con este fenómeno político, en lo que hace al seguimiento es esto. Es cómo están surgiendo las figuras nacionales de la derecha radical latinoamericana. ¿Qué formas toman en cada caso? Porque es muy curioso. De eso también voy a hablar en el artículo, ¿no? Pues no es lo mismo Verástegui en México, que es un fundamentalista católico, que Bukele, que es un punitivista, atrápalo todo, semi-autoritario, que Milei, que es un anarcocapitalista, que Bolsonaro, que es una figura militarista vinculada al evangelismo, que Kast, que es un pinochetista. Fijaos cómo todos ellos tienen sus diferencias, pero es interesante ver cómo surgen, se consolidan y, como pasó en Brasil, en la campaña y después, con el asalto, modifican el accionar político en América Latina. O sea, se alcanzan niveles de polarización, de violencia, que no se habían alcanzado antes con las otras expresiones de la derecha latinoamericana. Yo creo que eso es un poco lo interesante. Ajá. Y ya que has abierto con el tema de Brasil, creo que eso es lo que hay que seguir de cerca en América Latina a día de hoy. Sí, contestando una pregunta del chat, bueno, a Pedro Castillo se le tiene en prisión preventiva, se intentó hacer varias causas, pero al menos alguna de ellas hablaba de hasta 3 años de prisión preventiva. O sea, puede darse esto con la lentitud. De hecho, durante este 2023 hemos visto cómo han intentado avanzar los procesos de Alejandro Toledo, por ejemplo, ¿no? Uno de los expresidentes encausados. Y así con tantos, porque todos al final han acabado investigados por alguna u otra cuestión. Así que la justicia va bastante lenta en Perú, pero políticamente también ha interesado. Y bueno, el año continuó con, aunque tenemos alguna cuestión menor de América Latina, hubo unas protestas llamativas en Surinam, que es un país del que se habla bastante poco, que acabaron con un intento de asalto al Parlamento. En general, la dinámica se movió hacia el continente asiático y africano. ¿Por qué? Porque el acontecimiento más relevante del mes de febrero, en plena campaña, campaña y pre-campaña, fue el terremoto de Turquía y de Siria. Ese terremoto que tuvo su epicentro en la zona suroriental de la península de Anatolia, ya de hecho más adentrado en lo que es el Kurdistán, y tuvo grandes daños por esas diferencias que hablamos de no solo importa la magnitud, sino la intensidad del terremoto y cómo las infraestructuras en esa zona de Turquía no estaban tan preparadas por distintas cuestiones de redes clientelares y negocios que habían descuidado su preparación, así como en Siria por la falta de mantenimiento evidente por la guerra. Sí, como decís en el chat, parece que el terremoto fue hace muchísimo tiempo ya. Y efectivamente estamos hablando de este año, 2023, en febrero, y que dejó decenas de miles de víctimas. Bueno, esto fue uno de los acontecimientos que enmascaró todo lo demás. Entonces el resto de cuestiones las comento, pero pasaron bastante desapercibidas y además
sirvieron como paso previo a otras cosas que van a venir luego. Por ejemplo, tenemos una serie de cumbres interesantes en África, como la cumbre de Mali, Burkina Faso y Guinea, que eran las 3 juntas militares díscolas en aquel momento, suspendidas de la CEDEAO, de la Comunidad de Estados del África Occidental. Todavía no había nada de Níger. Níger era un país que estaba sumado al resto de países que condenaban y que habían suspendido la membresía de estas juntas. Y Guinea en aquel momento todavía se debatía sobre hacia dónde ir. No tenía un corte tan rápido como el de Burkina y el de Mali, y aún así Burkina venía del mes anterior, el avance significativo, ¿no?, por el golpe final de 2022. Entonces esa cumbre intentaba ampliar la coordinación entre los socios. Por otro lado, había otra serie de cumbres, un poquito más al este, tenemos la Comunidad de Estados del África Oriental, del África Oriental, así se llama, la EAC, que tuvo una primera cumbre relevante en la cual ya se hablaba del conflicto de la República Democrática del Congo. Una de las primeras intervenciones armadas que se quería organizar desde el África Oriental sobre la República Democrática del Congo. ¿Por qué es importante? Porque estamos en diciembre de 2023 y ya ha sido expulsada esa fuerza del África Oriental porque no ha conseguido sus objetivos, dado que tampoco tenían un mandato que les permitiera o que apostara por entrar en combates significativos contra los rebeldes supuestamente apoyados por Ruanda en Kivu del Norte principalmente. Entonces han salido, pero esto lo hablaremos luego, fuerzas internacionales para que entren otras. En aquel momento se hablaba de una intervención, por un lado, de países como creo que fueron en el marco de esta operación Burundi, Uganda, Kenia, Sudán del Sur, si no me equivoco, fueron estos los principales, mientras que a Ruanda pues no se le permitía que participara y ellos tenían sus propios intereses. Y por otro lado, una intervención de Angola, que bueno, luego no se ha llegado a saber qué pasó con ello, pero daría pie a lo que está ocurriendo ahora. Esto empezó a principios de año y es que se sustituya a las Fuerzas Armadas del África Oriental por unas Fuerzas Armadas del África Austral. Y por otro lado, tuvimos un primer paso, después de tantos y tantos rumores de aprobación, de concesión de una base militar rusa en Sudán. Concretamente, una importantísima base naval que se quería aprobar en Port Sudán y que ya venía negociándose casi desde los tiempos de al-Bashir. Hubo un golpe de Estado en 2019, hubo un segundo golpe de Estado en 2021 y llegábamos a 2023 con unas autoridades que habían roto con el anterior gobierno civil y que seguían prometiendo y daban en este mismo año una aprobación al acuerdo para el establecimiento de esta base militar naval rusa en Sudán. Luego no se ha vuelto a saber por un acontecimiento que de verdad va a ser clave, que es el estallido de la guerra de Sudán, que llegaría unos pocos meses después. Por otro lado, yendo a Ucrania, que es el gran tema de nos va a ocupar todos los meses, era un periodo en el que mientras se seguía debatiendo sobre la falta de importancia de los avances rusos, se intentaba hacer otro tipo de apoyo, ¿no? Comentaba antes Pablo cómo Estados Unidos ha prometido a Ucrania que iba a haber apoyo hasta el final. Se producía una visita de Joe Biden a Kiev. Esa famosa visita vino acompañada, por otro lado, de una propuesta de China, una propuesta diplomática, y a partir de ahí empezarían a salir propuestas por todas partes, ¿no? La propuesta de Lula da Silva, la propuesta de Indonesia, y cómo Ucrania, amparada por esa visita de Biden y de otros líderes occidentales, rechazaba todas las propuestas considerando que esas propuestas eran prorrusas, por el simple hecho relevante para Ucrania de que no contemplaba necesariamente su integridad territorial. Aunque he de decir que la propuesta de China se debatió mucho y sí que hablaba de paralizar las ofensivas y de que pudiera haber un compromiso territorial que no necesariamente tenía por qué reducir el tamaño de Ucrania. Pero bueno, al menos ese tipo de negociaciones se proponían en febrero, lo digo porque ha pasado casi un año y la diplomacia ya va por otros derroteros casi completamente diferentes. Al final de este periodo nos encontramos con un acuerdo que sería luego clave para iniciar el despliegue de Estados Unidos en Asia-Pacífico. Mientras hablábamos ahora precisamente de China,
mientras tenían el frente de Ucrania muy caliente, Estados Unidos no necesariamente pierde los recursos en el frente ucraniano. Ya se estaba firmando un acuerdo con Filipinas para ampliar su presencia militar en el país. Y se hablaba de hasta 4 bases militares nuevas que podría utilizar Estados Unidos en Filipinas. Será importante porque luego vendrán más acuerdos con países de Asia-Pacífico. Esto es lo que tenemos en este mes. No sé si hay alguna preguntita o alguna cuestión que quieras comentar. Y bueno, pasamos a más. Qué interesante, ¿no? Esa ampliación de la participación estadounidense en Filipinas, porque aquí ya hemos comentado muchas veces, tenemos hasta directos hablando de eso, artículos, que la prioridad estratégica de Estados Unidos es el Asia-Pacífico. De hecho, yo creo que es una de las tesis que compartimos buena parte del equipo, ¿no? Que independientemente de que coyunturalmente Estados Unidos le pueda dar una mayor o menor importancia a escenarios como el ucraniano o como el de Oriente Medio, en la jerarquía de importancia de lo que es la política exterior estadounidense está siempre el Asia-Pacífico, con una prioridad central que es la de contener o presionar a China. Ahí sí que hay divergencias internas en el equipo en ese término, pero que en última instancia, y se reconocen en los propios documentos estadounidenses, la prioridad central de la política exterior de Washington es Asia-Pacífico, lo que es el Pivot to Asia. Y entonces ahí es importante analizar dinámicas más estructurales, como puede ser, por ejemplo, la formación de esta nueva tríada militar entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, que había existido siempre una alianza bilateral Washington-Tokio, Washington-Seúl, evidentemente, y que en los últimos tiempos lo que se ha modificado es la consolidación de una especie de triángulo con el mejoramiento de las relaciones entre Tokio y Seúl, o la intención de Estados Unidos de consolidar ese triángulo, esa tríada. Ocurrió este año, fíjate, es que pasa el tiempo. Lo de Kamala Harris yendo a Taiwán fue este año, ¿no? Y yo tengo un cacao ahí mental. Fue este año, ¿no? Lo de Kamala... La verdad es que ahora mismo no recuerdo la fecha. Es que, como veis, los acontecimientos de principio de año parecen de hace una década. A ver, porque yo me acuerdo que escribí una nota en Descifra cuando pasó. Dame un momento. Pero bueno, en cualquier caso, independientemente si fue este año o el anterior, digamos, lo importante en lo estructural es eso. La prioridad estadounidense... Uy, se me ha ido el... Claro, porque acabo de... Bueno, Bueno, no pasa nada, porque es la página. Es la página de Descifra la que estáis viendo en pantalla. Esto debió ser... Bueno, no lo encuentro. No, los que preguntáis por Nancy Pelosi fue hace tiempo. Yo soy el Kamala Harris y la Nancy... Sí, no, fue en finales del 22. Fue a finales del 22. Pero bueno, en cualquier caso... eso, lo que has comentado, Filipinas, la tríada Japón, Tokio, Seúl, o sea, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur. Teníamos información también en las alianzas políticas con algunas de los actores del Pacífico, de las islas del Pacífico. Bueno, todo eso, bueno, y por supuesto el vínculo estructural entre Estados Unidos y Taiwán, ¿no? Como el principal suministrador de armas a la pequeña isla en Asia-Pacífico. Todo eso son dinámicas estructurales, las hemos analizado aquí y por eso es interesante hacer seguimiento de estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, de estas firmas, de estos acuerdos que va firmando Estados Unidos con actores como Filipinas. Y que luego vendrían muchos más. De hecho, ya que me has comentado el tema de Taiwán, lo siguiente que ocurrió en relación a este tema, no fue cosa menor tampoco, ruptura de relaciones entre Honduras y Taiwán. Una promesa que ya venía de Xiomara Castro trayendo desde la precampaña. Y que finalmente acabó ocurriendo este año, que de nuevo parece algo muy lejano. Además, llevábamos ya un tiempo en el que el reconocimiento de China y de Taiwán como que estaba en un impasse y Honduras volvió a moverlo, ¿no? Después del caso de Nicaragua. Y con respecto a esta zona, no, porque lo que ocurrió en el mes de marzo de este mismo año nos lleva sobre todo a Oriente Medio, con unos acontecimientos importantes. Vamos a movernos un poco hacia allí. Por cierto, el anuncio que mencioné antes de Angola sobre la intervención en el Congo ocurre en ese momento, pero vámonos a Oriente Medio, que como digo, es el foco de las siguientes tensiones para que veamos lo que ya venía luego sucediendo, ¿no? Esta gran crisis de Oriente Medio, probablemente una de las regiones más importantes de este 2023, ¿no? Bueno, pues ¿por qué? En Oriente Medio, en esta primera parte, primer trimestre del año, teníamos un acuerdo histórico y una serie de acuerdos y crisis importantes, pero menores. Ese acuerdo histórico fue
la normalización, el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudí, uno de los grandes temas del año, mediado por China y después de varias visitas y delegaciones de ambos estados. Irán y Arabia Saudí serían ese primer paso, pero después se produciría otra gran imagen, y es el restablecimiento de relaciones entre Arabia Saudí y Siria, anticipando ese retorno que luego vendrá hacia la Liga Árabe. Bueno, además de esto que estoy comentando, se empiezan a producir las crisis políticas en Israel. Esta crisis por la reforma judicial que intenta sacar adelante Benjamin Netanyahu con este gobierno vinculado a los sectores más de extrema derecha, ya empieza a dar los primeros problemas al gabinete. Algunas protestas y estamos en el primer trimestre. Recordemos que la gran crisis llegará en el segundo trimestre. Por otro lado, hubo unas protestas relevantes en Georgia. En este caso, las protestas no fueron tratadas igual que las de Israel. A un pequeño stop, Ale. Es verdad lo que dice el chat, que me he confundido todo el rato al decirlo. A la que fue a Taiwán fue Nancy Pelosi. Pero hace más tiempo. No, fue la fecha que estábamos mirando. Fue en agosto del 22. Lo que pasó con Kamala Harris fue toda una serie de comentarios sobre Taiwán y sobre Corea del Sur. Pero la que fue Pelosi. Sí, eso sí. La famosa visita de Nancy Pelosi. La famosa visita de Nancy Pelosi, sí, pero esa, como digo, la tenía yo ya más localizada en el pasado, pero vale, tienes razón. Bueno, decía que el tratamiento que se dio de las protestas en Israel fue muy diferente del que se dio en Georgia, porque en Georgia veíamos cómo se protestaba contra un gobierno que buscaba mantener un equilibrio entre las relaciones con Rusia y con Occidente, pero que seguía una senda euroatlántica, pero estaba aprobando una ley de agentes extranjeros, pues que no era muy diferente de algunos reglamentos en Estados Unidos y en Rusia, pero ya era calificada de prorrusa, ¿no? El hecho de que podía ser un gobierno que no rompiera con Rusia en un contexto como la guerra de Ucrania era algo muy grave. Este mismo mes es en el que ocurre el momento en el que la Corte Penal Internacional ordena el arresto de Vladimir Putin. Entonces se crea todavía mucha más tensión sobre los países que ayudan a evadir las sanciones a Rusia. Y como decimos, en el caso de Georgia se hablaba de una revolución, ya anticipando movimientos europeístas que asaltaron las calles, mientras que en Israel pues había movimientos también liberales los que intentaban chocar con la extrema derecha, pero por supuesto el gobierno tenía el amparo occidental. También en este contexto, hablando del caso de Rusia, es en el momento en el que Rusia se anuncia que habrá despliegue de armas nucleares en Bielorrusia. Uno de los acontecimientos que suceden a la reforma constitucional que Bielorrusia había aprobado en 2022. Si no me equivoco, creo que fue justo el año anterior. Y por otro lado, la visita de Xi Jinping a Rusia. De nuevo, un acontecimiento clave en la legislatura y el periodo presidencial chino después del Congreso del año anterior. Esto reforzó mucho los lazos entre China y Rusia. No es que este acontecimiento en sí, pero sí que fue un espaldarazo a la política de Vladimir Putin, concretamente, y de Rusia en general. Mientras tanto, ya se sucedían nuevas batallas pasado el frente de Soledar en la ciudad de Bakhmut. Ya sí se está llegando a la famosa batalla de Bakhmut y vuelve otra vez el conflicto a la ciudad de Avdiivka, que yo creo que Pablo nos habrá hablado hoy de este tema, sí, de cómo Avdiivka es uno de los frentes más importantes en la guerra de Ucrania durante este final de año y que ya en el principio de este año, en el primer trimestre, tuvo un conato de reinicio. Ya decimos que Rusia no está ahora por primera vez intentando tomar Avdiivka. Es un frente que lleva 9 años y que el último gran intento fue en este primer trimestre del año. Y el último acontecimiento de esta etapa, de este primer trimestre, fue mientras Occidente ya había anunciado el envío de tanques, la siguiente escalada era el envío de cazas, que era lo siguiente que se negociaba entre los socios europeos y de la OTAN. Esto es todo lo que teníamos en el primer trimestre y ahora vamos a pasar a por el segundo. ¿Les tenemos alguna pregunta o algún comentario? Yo quería matizar, ya que hemos hablado de lo de esa ruptura de relaciones o el desreconocimiento de Honduras a Taiwán, que algunas no me preguntáis por aquí. Actualmente a Taiwán le reconocen 13 países, 13 estados independientes soberanos en el mundo. Contrasta con el dato del año 69, que eran 71. 71 países reconocían a Taiwán, la República de China, y 48
en ese momento reconocían a la República Popular de China. Bueno, hoy el reconocimiento a la República Popular de China es 182 estados y a Taiwán 13. Los dos grandes focos en los cuales China está intentando terminar definitivamente con el reconocimiento internacional de Taiwán, que son aquellos focos donde Taiwán todavía mantiene algún reconocimiento, son básicamente Centroamérica y el Caribe y algunas de las islas del Pacífico. El reconocimiento en concreto a día de hoy son San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Belice, Guatemala y Haití en Centroamérica y Caribe, también en América Latina está Paraguay. Luego está la Ciudad del Vaticano y Eswatini, por cierto, San Vicente y las Granadinas también me lo había dejado ahí en el Caribe. Y en el Pacífico, Tuvalu, Palau, las Islas Marshall y Nauru. O sea, los micronesios, básicamente, que son los que tienen una relación de defensa súper estratégica y estrecha con Estados Unidos. Totalmente. Totalmente, y de hecho, bueno, lo que estamos viendo es todos los años, el reconocimiento es menor que el anterior. Entonces va a ser uno de los temas a seguir en el año 2024. La tendencia es la que es, evidentemente, tiene mucho que ver con... Bueno, pues con la expansión comercial de China, que yo pondría, que sea inevitable. Ay, perdóname. No, sí. Después de haber hablado en su momento, y esto lo hemos ido recorriendo durante la década, ¿no? Los que nos conocéis hace tiempo lo habréis visto, no solo el cambio de Panamá, República Dominicana, Costa Rica y El Salvador, sobre todo el de El Salvador. Cuando llega Nicaragua, cuando llega Honduras, que parecían como la última frontera que se puede atravesar. Hay países que es muy difícil que se puedan atravesar realmente. Cada paso que daba el Vaticano o cada paso que se negociaba o se hacía en el Caribe o en el Pacífico Sur se veía como algo intolerable, ¿no? Después de que todos los países realmente hayan ido reconociendo a China. En este 2023 ha sido Paraguay y ha sido Guatemala, los dos países que se han puesto como la real última frontera. Y en Paraguay, finalmente, esas elecciones, que también las hemos seguido en Descifrando la Guerra, dieron lugar a que, Santiago Peña, pero había candidaturas que eran favorables, de un equilibrio un poquito mayor. Paraguay es muy favorable a Taiwán. Y por otro lado tenemos el caso de Guatemala, que nos va a dar mucho que hablar en 2024 probablemente, y donde Bernardo Arévalo pues también es un poco esa línea, ¿no? Bueno, Bernardo Arévalo, cuando le han preguntado, desde luego, lo que no ha hecho es mantener o exponer con claridad que si consigue asumir en enero, va a continuar con esta misma lógica. Entonces, teniendo en cuenta los antecedentes regionales, la expansión comercial china en la región y la perspectiva internacional de Arévalo, que no es tan firmemente alineada con Taiwán como la de los anteriores gobiernos de Guatemala, yo creo que Guatemala es uno de los grandes candidatos, a pesar de que no haya sido dicho en campaña, creo que es uno de los grandes candidatos de que si Arévalo efectivamente asume el 14 de enero, modifique la relación con Taiwán y China y desreconozca a Taiwán. Sí, he señalado a Paraguay y a Guatemala porque son los dos que han estado ahí en duda, que parecían asentadísimos, pero es que el resto de los países que hay no lo veo. En Tuvalu, creo que era Tuvalu, uno de los que has dicho, me parece que puede llegar a haber alguna crisis política, pero ahora mismo está en dirección contraria. Entonces, no lo termino de ver. Pacífico Sur ahora mismo creo que como mucho le puede ir peor a China. En los países que ya tiene algo asentado hay una campaña para intentar alejarles de China. Y en Centroamérica ha conseguido bastantes éxitos estos años. En el Caribe también podría conseguir algunos más. Esto realmente Estados Unidos lo intenta controlar con una legislación para penalizar el reconocimiento de China, pero no tienen por qué ser malas las relaciones de países como Santa Lucía o San Vicente y las Granadinas, precisamente. Pero bueno, esto es otra cuestión que se nos va un poco. Voy a seguir, si quieres, con el segundo trimestre. Venga. Bueno, aquí muchos acontecimientos gordos. Para empezar, Finlandia entra en la OTAN. La primera incorporación en la OTAN grande, desde hacía ya años, porque los otros países que habían ido incorporándose durante los anteriores años habían sido Macedonia del Norte y Montenegro, pero Finlandia consigue la ratificación de Turquía y Hungría, que son los dos países que faltaban por aprobar su entrada. Suecia sigue esperando y llega al 2024 sin haber entrado, porque no ha cumplido no solo Suecia, sino el resto de socios de la OTAN con las exigencias turcas. Esto es algo que Hungría también ha mantenido un poco pendiente hasta que se diera algo de coordinación, y Estados Unidos ha tenido muchas demandas que atender de Turquía, más que Suecia incluso, diría yo. Algunas cuestiones relacionadas con el tema de la quema del Corán. Ha habido muchas tensiones en estos meses durante el Ramadán y otros momentos en los que ha habido
protestas de países árabes y países islámicos o musulmanes en general con respecto a el trato que la extrema derecha sueca y danesa estaba realizando contra sus símbolos. Otro gran... antes de irme, voy a seguir, ya que he dicho lo de Montenegro, que había entrado en la OTAN. Este mes se produjo la victoria de una alianza un poco extraña, pero que creo que sigue las dinámicas de los años anteriores en Montenegro, entre los grupos que querían la salida del establishment de Milo Đukanović, el presidente que había estado 3 décadas en distintos estamentos del poder y que después de varias elecciones una serie de grupos proserbios o prorrusos o incluso pro-Unión Europea habían conseguido expulsarle de la presidencia, primero del gobierno a sus socios y luego de la presidencia. Y finalmente, tras varias crisis internas, porque era lo que sí que en muchas ocasiones se llamaba el gobierno Frankenstein, ¿no? Bueno, pues ahí se puede casi hablar de eso. Cayeron varios gobiernos y aquí vuelve a ganar una alianza en la que ya el sector pro-Unión Europea se convierte en la pieza más importante. Y a partir de ahí, bueno, pues conseguirán mantener un poco la línea anterior, evitando que Đukanović recupere cuotas de poder, pero sigue siendo algo inestable. Otro gran acontecimiento, y como digo, de los más grandes del año, llega en este segundo trimestre. En el mes de abril estalla la guerra de Sudán. La guerra que hemos llamado la guerra de los dos generales, porque al principio hablábamos, ¿va Sudán hacia una guerra civil? Bueno, pues es que realmente no era un conflicto civil, era un conflicto entre un grupo militar y un grupo paramilitar. Los dos generales formaban parte del Consejo Presidencial de Transición durante los dos periodos de golpe de Estado, en 2019, aunque se dio el paso al poder a los civiles, y en 2021 se expulsó a los civiles y estos dos militares se quedaron con distintas cuotas de poder. Bueno, pues de cara ya en abril de 2023 estalla el conflicto, las fuerzas de apoyo rápido del general Hemeti se empiezan a hacer con el control de algunas zonas de Jartum y de Darfur. Y el resto del país, aunque al principio hay un tumulto generalizado, porque incluso se llega a peligrar el control del norte del país, que hay presencia de tropas egipcias en un aeropuerto, creo que era el de Merowe. Finalmente las fuerzas del ejército consiguen hacerse con el norte, con el este, con el centro. Y posteriormente, ya iremos hablando de esto, las RSF, que es el grupo de Mehdi, van a ir avanzando enormemente frente al sector de Abdel Fattah al-Burhan. Este es el gran acontecimiento del mes de abril. Lo que pasa es que, como pasa con muchas veces en África, no se le da la cobertura que merece y por eso nos habremos quedado más con temas como el de Finlandia, que al final es una ratificación, es relevante, es muy relevante, pero lo de Sudán es el estallido de una guerra que todavía sigue a día de hoy y de la que no se habla ni de lejos como de la de Ucrania. Y ya que digo, el caso de Ucrania nos trajo una primera llamada, la esperadísima llamada entre Xi Jinping y Zelensky, que intentaban convencerle de que ya que tiene influencia sobre Putin, pues parase el conflicto, ¿no? Sin pensar en cuáles son las causas y los objetivos de cada uno de los países, ¿no? Por otro lado, seguimos con la batalla de Bakhmut. Esto va a dar de sí bastante tiempo y se intensifica mucho la actividad diplomática. Aquí es a lo que me refería con China ha tomado un papel activo. China ha estado en Moscú. Xi Jinping ha llamado a Zelensky y se han presentado el plan de 10 puntos, además de que se han presentado propuestas, como digo, de otros estados como Indonesia o Brasil. Y por último tenemos dos acuerdos. Os comentaba antes Oriente Medio, la restauración de relaciones entre varios estados, Irán y Arabia Saudí por un lado, y por otro lado tenemos el de Siria con Arabia Saudí, que en el mes de mayo llevará a que Siria sea reincorporada en la Liga Árabe. Bueno, pues otro de los acuerdos importantes del mes de abril fue la que se produjo entre Qatar y Bahrein, que era uno de los últimos países que quedaban por normalizar las relaciones después de la crisis que llevó al bloqueo de Qatar hasta 2021. Qatar ha sido un país que ha estado bloqueado por todos sus vecinos, salvo Irán,
y que ya llegó a acuerdos puntuales con Emiratos Árabes, con Arabia Saudí y en 2023 con Bahrein, que era otro de los socios importantes. Y el otro acuerdo del que os quería hablar era el de Corea del Sur y Estados Unidos. Aquí nuestro compañero Edu ya nos ha adelantado antes que hablé del acuerdo que intentó hacer Estados Unidos con Filipinas, que fue muy exitoso para Estados Unidos. Y el siguiente fue con Corea del Sur, para la presencia militar y de armamento nuclear que se pudiera llevar a cabo en la península de Corea. Esto es algo que yo no sé luego si ha seguido evolucionando o se quedó en un contacto puntual. Bueno, de hecho, a ver, en realidad lo que fue una respuesta de la administración estadounidense a un debate que se estaba dando en el seno del partido de gobierno del PPP en Corea del Sur sobre la posibilidad de que Corea del Sur eventualmente desarrollase su propio armamento nuclear, lo cual de alguna forma no le dejaría fuera del paraguas nuclear estadounidense, pero sí le dotaría de cierta autonomía en ese sentido. Bueno, ante ese debate, que fue bastante intenso en la sociedad surcoreana y en el ejecutivo surcoreano de Yoon Suk-yeol, la respuesta que pudo verse desde Estados Unidos fue la de una suerte de toma de control. Es decir, se llegó a un acuerdo que modificaba, no notoriamente, la relación tanto en lo nuclear como el de la coordinación de guerra entre Corea del Sur y Estados Unidos. Si no recuerdo mal, se le dotó a Corea del Sur de algunos espacios de mayor poder o de mayor capacidad de dirección en el caso de un hipotético conflicto armado directo con Corea del Norte, si conservando Estados Unidos el liderazgo, y sobre todo se consolidó que Corea del Sur no iba a desarrollar su propio armamento nuclear, sino que iba a quedar bajo el paraguas propio armamento nuclear, no sé si he dicho militar, que iba a quedar bajo el propio paraguas nuclear estadounidense. Ese fue un gran debate en la sociedad surcoreana. Y aquí lo comentamos en su momento, dijimos, bueno, advertimos que no pensábamos que fuese a ocurrir, lo que sí dijimos era, si esto se llegase a aprobar, es decir, si Corea del Sur decidiese desarrollar su propio armamento nuclear, que es que fue de verdad un debate en serio en el Ejecutivo, bueno, es que cualitativamente el conflicto intercoreano cambiaría drásticamente por una cuestión que muchos analistas no comentaban, y yo creo que Estados Unidos en la administración Biden sí que la tuvo en cuenta, que era, bueno, se habla mucho de la posibilidad de un eventual cambio político en Corea del Norte, pero le damos la vuelta. Si Corea del Sur desarrolla su propio armamento nuclear y eventualmente hay un cambio político notable en Corea del Sur en favor de alguna fuerza que honestamente desee la reunificación con Corea del Norte, Estados Unidos tendría mucho más difícil ejercer una influencia contra ese hipotético gobierno surcoreano, que tendría armamento nuclear y la voluntad de reunificarse con Corea del Norte. Ese yo creo que en realidad era el punto central del asunto, esa hipotética situación. Aquí lo comentaba mucho yo, ¿no? Que si hay algo que permite que se mantenga el statu quo actual en la península de Corea, es que Corea del Sur no tiene autonomía estratégica en lo militar, porque no la tiene. Entonces, en ese acuerdo, más que acuerdo novedoso, fue un poco confirmar que va a haber un paraguas nuclear para que no desarrolle su propio armamento nuclear y también la presencia estadounidense. Ese acuerdo no fue importante por lo que contenía, que no era una modificación importante, sino por lo que evitó que prosperase. Sí. Por eso era importante. Porque se da un acuerdo que decía vamos a seguir un poco más o menos como estamos, en el marco en el que Corea del Sur estaba debatiendo si desarrollar su propio armamento nuclear. Claro, por eso fue importante ese acuerdo. Porque ratificó que no se iba a ir en esa dirección. Eso, en el medio y largo plazo, cambiaba cualitativamente el conflicto intercoreano. Ese es el escenario. Es eso lo que. Que Corea del Sur esté bajo el paraguas nuclear estadounidense es lo que hace que el statu quo de la península de Corea no pueda cambiar notoriamente. Que no se pueda ir hacia una reunificación. Se sostiene en parte gracias a eso. Por cierto, Ale, no sé si quieres seguir con Mayo. Yo quería hacer un recordatorio antes que nada, pero no sé si quieres comentar algo antes de este tema. Bueno, sobre este tema solo que es interesante ver la perspectiva general, como hemos visto que empezó el año intentando orientar sus capacidades hacia Asia-Pacífico, el acuerdo de Filipinas, que parecía algo aislado, y después tenemos esto de Corea del Sur, ir más que nada cerrando filas, más que nada manteniendo el gallinero en orden. Y luego iremos a más estados de la región, por supuesto. Ahora hablaremos de ello. Bueno, pues el recordatorio que quería haceroslo, ya lo sabéis.
lo hago con una pequeña cuña publicitaria de honestidad. Estáis viendo los temas que tratamos. Estáis viendo que tratamos, por supuesto, con mucha atención los temas que son seguidos mayoritariamente por muchísimos medios de comunicación, pues como la guerra en Ucrania, el conflicto palestino-israelí, bueno, las elecciones estadounidenses que entran ahora en 2024, pero también seguimos muchos otros temas que, bueno, pues en lo que respecta a la audiencia o a la masividad del seguimiento no lo son tanto, como el seguimiento diario de la política surcoreana, como el seguimiento de los conflictos en el continente africano, como la política centroamericana, a la que le hemos dado bastante peso a lo largo del año. Bueno, pues que podamos hacer eso, que podamos depender no tanto de lo que deberíamos hablar en función de la cantidad de audiencia que tengamos, sino en base a lo que honestamente nos parece relevante y con total independencia, podemos hacer eso gracias a vuestro apoyo económico. Así que nada, si queréis hacer posible que Descifrando la Guerra siga haciendo este trabajo, tenéis dos vías. La primera es aquí en Twitch, que tenéis ahí el objetivo de 530, que es el objetivo de este segundo bloque. Todavía nos queda un poquito, 14 suscripciones, pero si queréis ir dando ese apoyo, podéis hacerlo aportando vuestro granito de arena con vuestra suscripción. Y la segunda, más importante, y además os ofrece a vosotros interesantísimas ofertas e interesantísimas ventajas, es este QR de aquí, que os lleva directamente a el apartado de suscripciones de la página web. Ya lo sabéis, aquí vais a encontrar los distintos planes de suscripción a través de los cuales podéis, primero, aportar mensualmente a que Descifrando la Guerra sea económicamente sostenible y que, por consecuencia, pueda ser independiente y rigurosa en su totalidad. Y además obtenéis el acceso a la newsletter semanal, que os llega todos los fines de semana a vuestro correo. Ahí os contamos un poquito, sin los algoritmos de las redes sociales, qué es lo que ha pasado en cada región, en cada semana. También os tenéis acceso a los artículos exclusivos, que la mayoría son en abierto, pero algunos son en exclusivos. Y también, si vais al plan premium, tenéis acceso a los seminarios que sacamos. Tanto a los que ya hemos hecho, que los podéis ver en diferido, como a todos aquellos que vayamos sacando a partir de ahora. Por ejemplo, en enero tenemos este seminario de nuestra compañera Andrea, que mañana, por cierto, va a estar en ese directo que vamos a hacer al mediodía, ya sabéis, desde las 11 de la mañana, y en el que nos va a contar todo lo que tenemos que saber sobre el Sahel, una región a la que le hemos dado muchísima importancia este año, ya lo sabéis, muchísimo seguimiento, tanto aquí en Twitch, como en Twitter, como en la página web y en todos los espacios. Bueno, pues ese apoyo y esas ventajas las encontráis en el QR. Y si no, bueno, pues si queréis algo que esté más a mano también, podéis suscribiros aquí al canal de Twitch. Recordatorio que siempre hago, las suscripciones aquí en Twitch con Prime son gratuitas, totalmente. Podéis suscribiros por la vía tradicional, le dais a suscribirse, elegís la duración y nos aportáis económicamente, pero también podéis suscribiros a través de Prime, es una trampita, digamos. Si estáis suscritos a Amazon Prime, si pagáis todos los meses la suscripción de Amazon Prime, sabed que os incluye en el paquete de Amazon Prime una suscripción gratuita a cualquier canal de Twitch. Lo único que tenéis que hacer es darle a suscribirse, ahí vais a ver una pestañita de Prime y es una cuestión tan básica como vincular vuestra cuenta de Amazon Prime con la cuenta de Twitch y elegir que queréis darnos esa suscripción a nosotros. Lo que sí, aquí ya termino el recordatorio, importante, si te suscribes con Amazon Prime, si te has suscrito en las últimas semanas o en los últimos meses, las renovaciones no son automáticas, son manuales. Entonces, fíjate, porque igual te suscribiste en octubre y ahora te fijas y no tienes el simbolito. Eso es que ya no estás suscrito. Porque todos los meses tienes que volver a darle a suscribirse, volver a darle a Prime y volver a darnos esa suscripción. Así que nada, si quieres apoyarnos, ya sabéis. Gracias, por cierto, a Chiribeje por esa renovación hace un ratito. Ya son 6 meses, medio año con nosotros. Gracias a Zakariwi también, muchísimas gracias. A Nerulten, todos ellos con Prime, así que les ha salido totalmente gratuito. Sí, efectivamente, como dice José, ese Prime hay que actualizarlo expresamente. Así que nada, sí. Muchas gracias a todos y vamos a seguir. Y vamos por mayo, ¿verdad? Sí, y lo importante que es eso, que estamos tocando temas que parece que a lo mejor interesan solo a los más interesados en la política internacional, como la relación de un país como Qatar con su entorno, pero luego ocurre algo en Palestina y para que un medio como nosotros podamos hacer ese trabajo que hacemos con todos los conflictos, es necesario el apoyo todo el año. Aunque, como digo, luego sabéis que vamos a estar al pie del cañón cuando hay una crisis grande. Y sí, teníamos temas
bueno, como veis, se va incrementando mucho la tensión. Final de este mes se daban las filtraciones del Pentágono, de las cuales hemos hecho una larga serie de artículos muy recomendables en Descifrando la Guerra, hablando sobre todo lo que se filtró de los documentos secretos de Estados Unidos a raíz de este acontecimiento, ¿no? Y lo hemos distribuido en 4, al menos creo que 4 artículos en los que explicamos todos los detalles secretos, filtrados, sobre la guerra de Ucrania y las luchas internas en Rusia, sobre las capacidades militares de China, sobre el impacto de la propia guerra de Ucrania en Oriente Medio y sobre la presencia rusa en África. Toda esta información la tenemos publicada en distintos artículos hechos con el análisis posterior a la filtración que tuvo lugar en este mes de abril de 2023. Así que, bueno, todo está accesible en la página web y gracias a todos los que lo habéis hecho posible. Con respecto al mes de mayo, evidentemente, pues ya había comentado antes, la Liga Árabe reincorporaba a Siria, se restablecían ya esas relaciones con Arabia Saudí que se habían anunciado unos meses antes, pero cabe señalar que después estas relaciones pues tienen que desarrollar los acuerdos o los puntos que exigía de renovación democrática en Siria los países árabes. Sí, sé que es algo que cuesta a veces de comprender, pero Arabia Saudí y otros países de la Liga Árabe, el principal patrocinador en este proceso, curiosamente, fue Emiratos Árabes, ya que Turquía tenía su propia negociación y no es país árabe, Irán tenía una gran relación y no es país árabe, principalmente. Entonces, Emiratos Árabes promocionó este regreso y Arabia Saudí pedía que se dieran pasos hacia la democratización, hacia unas elecciones competitivas y hacia un acuerdo con la oposición que se había apoyado desde el extranjero, sobre todo Turquía, en el norte de Siria. Y bueno, siguiendo con la región, y esto creo que ya sí que va a tener bastante que ver con lo que viene luego, se da una operación militar en Israel contra la yihad islámica palestina. ¿Por qué es relevante? Porque en 2021 se había dado una gran crisis con Hamás, una crisis muy importante en la cual se lanzaron los múltiples cohetes, se dieron ataques en los que casi intervienen miembros del eje de la resistencia, pero Irán todavía tenía un peso en sus relaciones con Occidente relevante y se intentó no escalar demasiado la guerra. Yihad Islámica había participado. En 2022 se dio la operación solo contra Yihad Islámica, supuestamente. En 2021 había sido con Hamás. Y en 2023, en el mes de mayo, se dio otra operación contra Yihad Islámica. De nuevo, ahí todavía no se veía venir el ataque que sucedería en el mes de octubre, con Hamás principalmente, y en el que acabarían participando todas las facciones palestinas armadas. Sin irnos mucho de la región, empieza a haber una tensión mayor entre Afganistán y sus vecinos. Ya habíamos visto durante los meses anteriores choques en la frontera con Pakistán, pero en el mes de mayo se ven algunos choques interesantes en la frontera con Irán. Hay unos enfrentamientos que hacen ver que la relación, que por pragmatismo había sido preferible a la presencia estadounidense en la región, ya no lo es tanto. Sigue siendo para Irán y para Pakistán un problema el Afganistán gobernado por los talibanes, pero pues ya no está a la baza de es mejor que crezcan los talibanes a que continúe un gobierno títere estadounidense. Mientras, hablando de Pakistán, es en el mes de mayo donde se vuelve a recrudecer la crisis política. Veníamos ya de un año entero de protestas intermitentes, protestas gigantescas, marchas sobre Islamabad, tras el derrocamiento de Imran Khan en 2022. Creo, no me equivoco de fecha, y lo que tenemos es en 2023 la detención de Imran Khan en el mes de mayo. El ex primer ministro de Pakistán es detenido, que es la figura más popular del país, según las encuestas para las elecciones. El gobierno de Shehbaz Sharif y sus socios quería evitar que Imran Khan pudiera desarrollar esa
campaña y se han buscado distintas causas, tiene muchísimas abiertas y que llevarían luego en agosto a otra nueva detención, y ha habido pues sí, causas constantes desde el mes de mayo sobre todo contra el ex primer ministro del Pakistán, Tariq Insaf, el partido antiguamente oficialista. Todavía no sabemos si se podrá presentar a las elecciones de 2024. Y estamos en diciembre de 2023. Va a ser uno de los grandes temas. Una de mis apuestas internas ha sido una crisis grave en Pakistán, pero es algo que algunos asocian más a Afganistán. Yo creo que la dinámica de Pakistán es lo suficientemente grave, no solo por la crisis con los talibanes afganos, sino también con los talibanes pakistaníes, con los radicales islamistas pakistaníes y con grupos rebeldes en todo el Baluchistán y en otras zonas de Pakistán, pero ya solo con la situación política interna en Pakistán hay suficientes elementos. Y bueno, pues por terminar con esta región y respondiendo a una cosa que nos habían mencionado en el chat, aquí llega ya sí la victoria de Recep Tayyip Erdogan en las elecciones turcas, además holgadamente frente a la oposición, que intentaba ser un poco más pro-occidental y salir del islamismo como política principal hacia un laicismo que habría que ver, porque esa coalición que se armó con Kemal Kılıçdaroğlu a la cabeza fue una coalición compleja en la que sí que había elementos islamistas, porque había antiguos socios de Erdogan intentando ampliar la base de apoyo contra Erdogan, de hacer un frente contra Erdogan, frente de todos, casi lo podemos decir. No funcionó y cayó en segunda vuelta ante una arrolladora victoria de Erdogan, incluso con los daños del terremoto todavía en juego. De modo que se garantizó que podía seguir su política expansionista, en la que él mismo anunció nuevas operaciones en el Kurdistán. No parece que hubiera pucherazo, ya que preguntáis en el chat, porque en Turquía hay dos conteos, uno oficial de la agencia Anadolu y uno más que se llevó a cabo por sectores más pro-opositores. Y los dos le estaban dando la victoria a Erdogan. Lo que pasa es que el opositor empezó contando los feudos de la oposición y entonces la tendencia era contraria, ¿no? Y en uno iba subiendo el apoyo a Erdogan y en el otro bajando, pero al final coincidieron prácticamente en los datos y no hubo contestación de los resultados. También es verdad que no se había permitido participar a los líderes más favorables o los líderes más populares de la candidatura del CHP. Se le permitió participar a Kılıçdaroğlu, que no era el candidato favorito, se quiso meter al alcalde de Estambul, Imamoglu, y no se pudo. Bueno, y ya no entro más porque si no, no salimos de aquí. Así que si hay alguna pregunta más concreta, pues vamos con ella. Solo dos detalles por acabar el mes, que son, como decía antes, en el Congo no solo estábamos hablando de la Organización de África Oriental para una intervención armada, sino que ya se preparaba la de África Austral. Y por otro lado, en este mes también tuvimos la crisis del norte de Kosovo, la crisis de las matrículas que había ido evolucionando a otra serie de crisis políticas donde dimitió toda la lista serbia, bueno, todos los alcaldes del norte y la administración vinculada con la lista serbia, toda la población serbo-kosovar quedó sin representación y habría que hacer elecciones que ahora no sé si las comentaremos porque vamos a ver cómo vamos, pero esas elecciones contarían, si no me equivoco, con un 3% de participación. Fueron reconocidas por Estados Unidos, por supuesto, con la victoria de los albano-kosovares en los distritos de población serbo-kosovar, porque el 97% boicotearon las elecciones, ya que Kosovo no había todavía cumplido con las demandas para solucionar la crisis del norte con Serbia. Y esto es lo más relevante del mes de mayo, en lo que es el Gran Oriente Medio, en Europa y una pequeña parte en África, pero como veis fue full Oriente Medio. En cuanto a Ucrania, victoria rusa en la batalla de Bakhmut. Ya después de varios meses, aunque terminó meses después, por las afueras, por la contraofensiva ucraniana que iba a ser de primavera, pero veis ya se está acabando la primavera y no ha habido contraofensiva, y una cuestión que ahora nos resultaría muy llamativa, pero fue la incursión ucraniana en Belgorod.
Ucrania consiguió invadir territorio ruso exitosamente, aunque fuera puntualmente. Os digo incursión, no digo ocupación. Esto es todo. Vale, vamos a ver si tenemos alguna pregunta en el chat. Pues mira, se sorprenden de que ganase las elecciones Erdogan. Nos preguntan eso. Nos preguntan también si se ha demostrado que ha intervenido Estados Unidos en Pakistán, vaya. Y si puede la situación de Pakistán provocar movimientos en India respecto a la zona que tienen ambos en conflicto. Nos preguntan Jiménez, Babayaguita y Mestice. Vale, pues lo de Turquía creo que lo he respondido porque lo he leído antes. Lo de Pakistán sí que hay debate. Yo he publicado un artículo este año con una nueva filtración que salió sobre el cifrado secreto que no se quiso publicar, pero al final acabó sacando un medio, creo que fue asiático, no estoy seguro, sobre una conversación diplomática entre Pakistán y Estados Unidos en las cuales sí que se supone que Estados Unidos presionaba a Pakistán para que se ajustara a ciertas agendas internacionales sobre Rusia. Bueno, yo tuve ocasión de también publicar este año una entrevista con uno de los líderes más importantes del Pakistán, Tariq-e-Insaf, uno de los ex asesores directos de Imran Khan, el ex primer ministro, y no querían entrar demasiado en esa cuestión. Sí que se dijo en su momento, durante la crisis política del derrocamiento, que había habido interferencia extranjera. Dejó caer que era Estados Unidos, pero no se quiso decir quién. Y esa interferencia extranjera había apoyado y legitimado a un gobierno que ellos consideran, bueno, pues lo han llamado de todas maneras. Nosotros le pusimos las declaraciones literales, hablaban de gobierno fascista. La realidad es que, bueno, pues parece que Estados Unidos podría haber dado apoyo, podría estar más contento con esa rama del gobierno por el alineamiento geopolítico. Pakistán era clave. A India no se le podía decir esto. India ha sido el que ha salvado más de las sanciones a Rusia durante este año, más incluso que China. Pero Pakistán era una pieza importante para Estados Unidos. ¿Que pueda desestabilizar la India? Bueno, depende. Ahora mismo no hay un conflicto activo de flashpoint o de escaramuzas o incursiones. Ahora mismo ese conflicto la India lo tiene con China. En otro nivel, en otro estadio, no es como hace un año o 2 años, pero sí que siempre es posible porque la situación de Pakistán e India no es buena, claro. Ahí lo voy a dejar. Si hay algo más concreto, vamos con ello. Vale, teníamos alguna pregunta más. Pero si no, podemos ir a junio directamente. Sí, porque con el mes de junio llegamos ya a la mitad del año y ahí además el mes es prácticamente todo tema Ucrania, Rusia, OTAN. Además, comienza allí mi presencia en Ucrania. Lo digo porque ya lo ha comentado alguien en el chat, pero es que estas cosas que han ocurrido me pillaron allí y he podido hacer algún seguimiento más con perfiles locales, ¿no? En el mes de junio y el mes de julio se producen algunos ataques muy importantes. Por ejemplo, se filtran algunas informaciones sobre la destrucción del Nord Stream 2. Hay una especulación enorme durante el año anterior y este de quién es el que está detrás. Spoiler, todavía no se sabe, pero hay teorías para aburrir. Aquí empiezan esas filtraciones sobre si ha habido algún tipo de apoyo de un país europeo. Se decía Polonia, se hablaba de Noruega, se hablaba de Reino Unido, Estados Unidos, algún actor ucraniano, según filtraciones estadounidenses, que pudieran, un actor ucraniano no estatal. Ya esto bueno, es tan amplio que es complicado saberlo. Por otro lado, se dio la voladura de la presa de Nova Kajovka. Nova Kajovka en el río Dnieper, uno de los puntos clave que podía afectar al paso de Jersón y que después de esa retirada rusa pues quedaba conectado pues por apenas 2 puntos viables. Uno de ellos, la presa de Nova Kajovka. Con su voladura pues quedaba apenas el puente Antonovsky, que también ha sido gravemente dañado. Ya es muy complicado. Por eso los asaltos que se están haciendo son anfibios. O bueno, se están dando algunas rutas fluviales e intentos de asalto. En Krinky. Posteriormente se empezaría ya a dar la contraofensiva ucraniana. Digo posterior porque aunque se dan ataques ucranianos y la iniciativa va pasando al lado ucraniano,
no está claro en qué momento empieza la contraofensiva ucraniana. Iba a ser contraofensiva de primavera, ya se va al verano, como digo, porque necesitan traer material occidental, extranjero en general, y es muy complicado organizarlo. Esa contraofensiva empezaría con un avance tímido y por lo tanto no se quiso decir que fuera realmente esa la contraofensiva, y finalmente no se logró los objetivos de romper el puente terrestre de Crimea, así que no... Bueno, pues hubo que asumir el fracaso de la contraofensiva un mes después, en el mes de julio concretamente, que juntándolo un poco, por hacer los 2 meses así seguido, tenemos la ruptura del acuerdo del grano. Ya en Ucrania se acaba el acuerdo por el comercio marítimo del grano hacia países que se supone que principalmente iban hacia África, pero realmente gran parte se quedaba en otros estados. Y se da la cumbre de la OTAN este año en Vilna, en Lituania, en la cual pues, se intentan dar pasos hacia el acceso de Suecia a la OTAN con un acuerdo al que se llega con Turquía. Un acuerdo Suecia-Turquía que finalmente, como decía antes, vuelve a quedar en nada porque lo que se exige es más a otros socios que a estos mismos. Al mismo tiempo, en el mes de junio se había producido, y esto parece también que queda lejísimos, el motín que da Yevgeny Prigozhin, el líder de Wagner en Rusia, a través de... Realmente, porque Prigozhin, el motín, que luego llegaría el accidente, ¿no? O lo que ocurriera en ese transporte aéreo. Prigozhin da un motín en Rostov del Don, cerca de la frontera con Ucrania, y se dirige hacia el norte, hacia Moscú, a través de todos esos oblasts en los cuales no encuentra gran resistencia. Claro, la cuestión es, ¿quería dar un golpe de Estado o no quería dar un golpe de Estado? Porque lo que vimos fue un paseo hasta Lipetsk y en las afueras de Moscú, y todos los demás socios antiguamente vinculados con Prigozhin, Kadyrov o Sirovikin, intentan mediar, intentan decir que deje sus aspiraciones, y acaba con un acuerdo en el cual Wagner es desplazado a Bielorrusia, pero pues ya sabemos que luego caería aún más en desgracia, pero consigue al menos que no haya unas consecuencias contra los amotinados, no prácticamente una amnistía. No es poco, pero el problema de Prigozhin era sobre todo con los jefes del Ministerio de Defensa de Inteligencia rusos, que llevaban un liderazgo en la operación militar ucraniana que dejaba a Prigozhin y a Wagner, según él decía, desprotegidos, que no se estaban destinando los recursos para una guerra de ocupación, que eso era real. En aquel momento Rusia no tenía la capacidad para avanzar ni para ocupar territorio, y no se estaban destinando esos recursos. Rusia, mientras tanto, ha ido incrementando mucho su previsión industrial. Llegarían a acuerdos con Irán y presumiblemente con Corea del Norte más adelante. Y también tenemos las ampliaciones de recursos humanos en el ejército ruso. Por otro lado, la OTAN en el mes de junio intenta abrir su oficina, la primera oficina, en Japón. El tercer pie que faltaba en el Asia-Pacífico. Uno de los que aquí quizá Edu puede comentarnos, pero para que vemos de nuevo, hacer una perspectiva del año nos ayuda mucho a ver cómo los recursos se están moviendo poco a poco y de manera clave en Asia-Pacífico. Así es. Nos dicen que estás muteado y que no se te ha escuchado. Vaya, bueno, había dicho que lo más interesante en la política internacional es ver las tendencias, y que efectivamente cuestiones como esta nos dejan en claro ese giro hacia el Asia-Pacífico, que además es reconocido en documentos públicos por parte de Estados Unidos, que tiene sentido en lo que es la competición principal de Estados Unidos, que es China, y bueno, que queda claro con estos movimientos. Pero es verdad lo que dice Ale, fíjate cómo hacer este repaso, claro, te ilustra con claridad, te lo permite ver cómo es año a año así. Sí, sí, se ve muy claro. Estamos hablando de Filipinas, de Corea del Sur, y el intento en Japón, que esto habrá que hablarlo con Manu, pero todavía yo creo que no es lo suficientemente profundo. Es intentar abrir una primera oficina. No,
No, pero la vinculación con Washington directamente sí es muy, muy densa. Entonces no hace Sí. falta que sea con la OTAN directamente. Claro, pero imaginemos el calibre de que el Mm. vínculo sea con la OTAN, que es una organización atlántica y Sí, además de sí. seguridad europea, ¿no? Es como lo de la participación de Colombia en la OTAN. Es un calibre muy grande. Bueno, Eh, eso era el hito fundacional, pero luego las sí, organizaciones sí, supraestatales se adaptan a lo que sí, así es. requiera la actualidad, evidentemente. Y en el mes de julio nos tenemos que ir a África. Es verdad que ya he comentado algunas cositas de Ucrania, pero sobre todo va a ser África. En el mes de julio hay detallitos interesantes del final de junio en el que Eritrea, por ejemplo, regresa a la IGAD, la Organización del Cuerno de África, después de muchos años un poco en el ostracismo, pero la relación con Etiopía había sido mejor, el cambio de gobierno en Somalia también le había favorecido la entrada, pero lo más importante es un detalle. Tenemos Israel reconoce el Sáhara Occidental como marroquí. Esto, que puede parecer menor, porque nada más que lo había hecho Estados Unidos y además Biden como que ha sido muy ambiguo e ha intentado desdecir la postura de Trump, ha permitido un desarrollo casi estratégico de las relaciones entre Marruecos e Israel desde entonces. Bueno, pues esto ha ocurrido este año, apenas en el mes de julio ha sido, ¿no? Para que veamos lo rápido que evoluciona todo. Además, tuvimos una crisis política grave en Senegal, que anticipándonos a las elecciones, que Andrea ya nos está hablando mucho de que el año que viene hay elecciones en Senegal, ya en nada, en un par de... En cuestión de semanas vamos a tener unas elecciones en Senegal en las que los ecos de esta crisis política que se daba en el mes de julio Sí. van a ser muy relevantes en función de cómo el opositor principal, Ousmane Sonko, estaba siendo inhabilitado, se estaba encerrando en la cárcel y hubo protestas masivas para defenderle a él y una alternativa al gobierno de Macky Sall. Además, como no, el tema principal, mes de julio, golpe de Estado en Níger. La reacción constante, un ultimátum de la CEDEAO, una firma apresuradísima de una alianza militar entre Burkina Faso, Mali y Níger en ciernes. Al menos se establece una alianza, pero todavía no es una alianza militar. Estos tres países se preparan para defenderse ante un ultimátum que se iba a cumplir enseguida en África Occidental. Voy a enlazarlo con lo que ocurre en agosto y luego completo. En el mes de agosto la CEDEAO anuncia la intervención militar en Níger. Ya confirmado, ¿no? Ellos mismos lo han anunciado. Por eso ha sido uno de los grandes acontecimientos del año. Y luego ver cómo no ha ocurrido porque los intereses franceses y estadounidenses se han desgajado completamente. Y por eso en el mes de agosto tuvimos golpe de Estado en Gabón. El golpe de Estado en Gabón llevó a una transición más o menos ordenada. Quizá, bueno, más desordenada por ser un golpe de Estado, pero no fue rupturista, fue continuista, un golpe de palacio dentro de la familia Bongo. Y bueno, pues esto es relevante, porque se ha ido viendo cómo los activos franceses cada vez están más del lado estadounidense porque consideran que Francia, esto se ha sabido a posteriori, no está siendo capaz de contrarrestar la influencia rusa ni de otros actores. Esto es muy importante, muy importante. ¿Qué más tenemos por aquí? En este mes de julio, Kenia anunciaba que ya se predisponía a liderar una intervención militar, bueno, una misión organizada con un amparo internacional en Haití, pero que no dejaría de ser una intervención armada para ayudar a este país a sobreponerse frente a las pandillas. Es algo que luego ha ido desarrollándose a lo largo del año, pero que ha sido promocionado desde Kenia, con el apoyo de Estados Unidos y creo que de Canadá y algunos otros países. Mientras tanto, seguía evolucionando la crisis en Israel. La crisis política llega a su punto álgido en el mes de junio, julio, uno de los puntos en los que las calles estaban ardiendo, ¿no? Metafóricamente teníamos a las sectores de las Fuerzas Armadas rebelándose, el ministro Yoav Galant de Defensa, Netanyahu intentó expulsarlo del gobierno, se lió una en Tel Aviv contra los liberales, contra sectores de la patronal, contra trabajadores, contra sectores del Mossad, que también luego se supo que habían estado participando, y contra, como digo, sectores de las Fuerzas Armadas. Se estaban dedicando muchos recursos a Cisjordania. Y es algo que luego, pues, nos acordaremos. Y por otro lado, pues ya nos vamos, como digo, al mes de agosto, complot golpista en Sierra Leona.
No paran los problemas en África Occidental. Es uno de los grandes candidatos a que haya una inestabilidad grave durante el 2024, perdón, porque Sierra Leona ya, mientras en Gabón se produce ese golpe de Estado, unos días antes, me parece que fue, ya hubo un complot golpista que se denunció allí y que sirvió para detener a muchos díscolos. Es algo que se hace cuando se denuncia un complot golpista como el que hubo también en Chad el año anterior. Muchas veces no se sabe si realmente hay tal complot o si sirve para purgar elementos internos, ¿no? Al mismo tiempo comienza una revuelta grave en la región de Amhara en Etiopía. Esta revuelta, yo he escrito un artículo también este año sobre ella, hace que la guerra de Tigray, que empezó hace 2 años y que llegó a un acuerdo y que sigue todavía habiendo guerra en otras regiones como Oromia, se desplace a sus antiguos socios. Abiy Ahmed, primer ministro, empieza a combatir a sus antiguos socios, las milicias Fano de Amhara. Y esto causa nuevas crisis humanitarias, nuevas violaciones de derechos humanos presuntamente, porque se ven escenas y se demandan escenas de masacres contra civiles o ataques contra civiles, persecuciones contra civiles. Es algo que hay que analizar porque no se sabe muy bien dónde empieza y dónde acaba el militante y el civil en estos países. Sobre todo en Etiopía, que muchas de las batallas se han jugado con masacres. Y esto sobre todo en Tigray, ¿no? Bueno, en fin, esto ha sido el caso de Amhara, que destacó en el mes de agosto. Y también hubo mucha violencia intercomunal en la región de Darfur, en Sudán, lo cual amenazaba con convertir la guerra en una guerra civil. Este mes es infinito, o sea, voy a parar ya, porque es que no puede ser. Hay tantas cosas que no puede ser. Sí, este mes es un nivel de intensidad muy alto. Ahí comienzan los asesinatos políticos en Ecuador, por ejemplo. Sí, es uno de los casos importantes. Se da una nueva detención de Imran Khan en Pakistán. Hay una revuelta árabe en Siria muy importante contra los grupos kurdos, que nos contó aquí también nuestro compañero Pablo del Pozo, hablando de la crisis de Deir ez-Zor, que después daría lugar a una desestabilización de zonas de Siria que amenazó con relanzar la guerra en fase activa. Y por último, el asesinato de Yevgeny Prigozhin, que parece que apenas habían pasado 2 meses. Y ahí tenemos la consecuencia más directa. Digo asesinato, pero bueno, no se sabe qué ha pasado con él, ¿no? Se supone que era accidente, pero bueno, he dicho asesinato. No sé exactamente lo que ocurrió. De nuevo, Japón y Corea del Sur, aquí tú ya nos puedes orientar un poco más, se reúnen, en este caso en Camp David, para intentar dar acercamientos, mientras inmediatamente después, en septiembre, es Putin el que se reúne con Kim Jong-un. Y ahí ya, pues no sé muy bien cómo han evolucionado esas dinámicas, Edu. Bueno, ¿de qué presumimos mucho aquí en Descifra y lo sabéis? De hacer el seguimiento de los temas desde su fase embrionaria. Para que después, si las cosas estallan, nosotros os hayamos ido ya contando que se estaban dando escenarios que posibilitaban determinados estallidos o determinados cambios. Hay 2 dinámicas, una más incipiente que la otra en Asia-Pacífico y en la península de Corea, que son muy importantes. La primera ya la hemos comentado. Es ese acercamiento entre Corea del Sur y Japón, guiado o apoyado por Estados Unidos para conformar esa tríada Tokio, Seúl, Washington. Históricamente muy complicada esa relación, porque sabéis que Corea del Sur y Japón han tenido muchos problemas durante mucho tiempo diplomáticos por las cuestiones de la memoria histórica, de la violencia del imperialismo japonés en la península de Corea, que nunca se resolvió, nunca ha habido una disculpa. Pero esa situación empieza a cambiar, lo hemos contado aquí muchas veces, cuando en Corea del Sur entra un nuevo gobierno, uno de los gobiernos más anticomunistas desde probablemente las dictaduras militares, que es el actual, el gobierno de Yoon Suk-yeol, y eso que han tenido gobiernos anticomunistas desde entonces, pero que además introduce una modificación muy importante en la política exterior surcoreana, que es prácticamente, para decirlo un poco burdo, decir, no me importa el pasado con Japón, siempre y cuando yo pueda mejorar mis relaciones con Japón, porque mi única prioridad estratégica es Corea del Norte, y es eventualmente terminar con eso que hemos dicho, que para un sector político de Corea del Sur que hoy está en el gobierno, es Corea del Norte, que es el hecho maldito de la nación coreana. Algo que solo tiene 2 salidas. O se le erradica, estos son los términos que ellos utilizan, o eventualmente terminará con la península de Corea el
marxismo coreano, el Juche, Kim Jong-un, la familia Kim, Corea del Norte, la doctrina Songun, todo eso. Esa situación, ese mejoramiento de las relaciones entre Corea del Sur y Japón, posibilitado por un presidente anticomunista que no le da mucha importancia a la cuestión histórica con Japón, posibilitado por un Estados Unidos que quiere esa nueva tríada entre Japón, Estados Unidos y Corea del Sur, es un proceso bastante claro, ¿vale? O sea, es bastante obvio que está sucediendo, pero luego hay otro proceso todavía en fase embrionaria y que no tiene por qué consolidarse, pero nosotros os lo vamos contando ya, que es lo que se ha vivido en 2023 de ciertos acercamientos entre Rusia y Corea del Norte. Y esto sí es importante. O más bien, esto sí tiene la potencialidad de ser muy importante, pero que muy importante. ¿Por qué? Hay un cierto consenso en que efectivamente Corea del Norte ha provisto de armamento a Rusia a lo largo... Bueno, creo que era no de armamento, sino de balística, ¿no? A aspectos balísticos, me parece. A Rusia para la guerra en Ucrania. Efectivamente se produjo ese encuentro entre Kim Jong-un y Putin, en el cual se trataron cuestiones de, por ejemplo, que Rusia iba a ayudar a Corea del Norte con esta prioridad que se había marcado para el 2023 de poner un satélite militar en órbita, que lo consiguió, finalmente, nos lo contamos hace unas semanas. Pero además hubo una cuestión muy importante, que por ahora solo es un comentario, pero que tiene una potencialidad enorme, que es Rusia. No recuerdo si fue el propio Putin o el ministro de Asuntos Exteriores o el ministro de Exteriores de Rusia, Lavrov es, ¿no? Me parece. Lavrov es el de Exteriores. Lavrov. Sí, efectivamente. Que cuando le preguntaron si estaba dispuesto a hablar con Corea del Norte, con Kim Jong-un y con el gobierno de Corea del Norte, sobre la posibilidad de realizar ejercicios militares conjuntos en la península de Corea, entre Corea del Norte y Rusia, dijo que estaban dispuestos a hablar de eso. Todavía no se han producido, pero es una de las cuestiones más importantes en términos militares que hay que seguir en el 2024. Porque si Rusia y Corea del Norte llegasen a realizar ejercicios militares conjuntos en el entorno de la península de Corea, la situación de la tensión que os estamos contando hace un año y medio en la península de Corea cambia cualitativamente, mucho. Porque ya no sería... Sabéis que la dinámica era ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos, Corea del Sur y a veces Japón, incluso Australia, frente a lanzamientos disuasivos de misiles por parte de Corea del Norte al mar. ¿De acuerdo? Mientras tanto, pruebas nucleares, avance de desarrollo armamentístico, disputas diplomáticas, amenazas, eso. Ahora bien, era Corea del Norte contra un bloque, no era un bloque contra otro bloque, era Corea del Norte contra un bloque. Si Rusia entra en esa dinámica y se mete de lleno en el conflicto intercoreano, empieza a convertir al conflicto intercoreano en un conflicto más parecido a una pugna entre bloques que a una pugna entre un Estado y un bloque. Y ahí cambia radicalmente. Entonces, eso es lo que teníamos. Esas reuniones eran muy importantes. Y de todo lo que salió del envío de suministros, tal, para mí lo más importante fue eso, y eso que no confirmó nada. Pero claro, es el ministro de Exteriores ruso dejando abierta una posibilidad tan enormemente influyente que lo convierte prácticamente en lo más destacable de esas reuniones. Porque estamos hablando de, bueno, involucrarse en el conflicto intercoreano en un pico de tensiones como el que está atravesando en el último año y medio. No sé... Y de cara al año que viene va a ser uno de los posibles temas, porque si sigue escalando la tensión entre las autoridades surcoreanas y las norcoreanas, y además Estados Unidos en pleno año electoral, bueno, no creo que le convenga mucho, pero va a seguir subiendo la escalada con Rusia y la coordinación cada vez es mayor, porque no, va a haber una nueva crisis ahí. Nos comenta, de hecho, a ver, que perdió la arroba... Alyosha Popovich, no entiendo, Rusia está allí y si hace maniobras es con un vecino. Estados Unidos y Australia no son vecinos de la zona. Eso es otra historia, sí, por supuesto. Estados Unidos tiene bases en Asia-Pacífico, donde más, pero en todo el mundo. En todo el mundo. A pesar de que no sea su área natural de influencia, porque es el principal imperio del mundo. Australia, en tanto aliado regional de Estados Unidos, potencia regional del Pacífico, ayuda o apoya a Estados Unidos en esas maniobras en lo que sería un poco, no el patio trasero de Australia, pero sí una zona cercana a Australia. Y donde Australia además quiere jugar un papel importante. Lo mismo con Japón. Lo que digo, aquí no es una valoración ética. Lo que estoy diciendo es que, claro, si Rusia se involucra en el conflicto
de la misma forma que se involucra a Estados Unidos, o ni siquiera como se involucra a Estados Unidos, de la misma forma que se involucra Japón, por ejemplo, vamos, la calidad estrictamente del conflicto cambia radicalmente, porque se convierte en una pugna interbloques. La península de Corea escalaría de un conflicto regional a un escenario más de un conflicto más global como es la pugna militar entre Estados Unidos y Rusia. Por eso me digo que es un cambio cualitativo. Los que preguntan sobre Taiwán en el chat, primero hay que esperar a las elecciones de Taiwán, que son en 2024 y que van a ser muy interesantes, de las primeras que vamos a tener. Sí, son muy prontito ya. Y después habrá que analizar la postura del nuevo gobierno de Taiwán. Y entonces ya podremos hablar de China, pero igualmente China no está metiendo esa urgencia a una reunificación que sí que considera imprescindible. Hace poco pasamos una encuesta, de hecho, de lo de Taiwán. Sí, me parece que sí, que algunas hemos estado pasando. Es un escenario relativamente reñido, el de las elecciones de Taiwán, las encuestas. Yo no sé exactamente cómo de fiables son las encuestas en No, Taiwán, bueno, a ver, sí que pero... puede ser relevante. El tema es que había un acuerdo que se ha hecho recientemente entre el Kuomintang y el tercer partido, que no Sí. había sido siempre muy relevante, pero se ha roto rápidamente porque el mayor peso lo llevaba el Kuomintang. Prácticamente se estaban comiendo a la oposición. Lo mismo con el otro candidato, ¿no? Terry Wu, uno de los jefes de Foxconn. Entonces, parece que el Kuomintang tiene mucho que ganar en unas alianzas contra el DPP. Y de ahí a que esto se consolide, pues la división de la oposición puede jugar a favor de que consiga revalidar el vicepresidente de Tsai Ing-wen. El candidato, sí. Las elecciones son no tengo ahora mismo la fecha. Bueno, esta encuesta que tenía era ninguno de los tres partidos superaba el 30% y ninguno se quedaba por debajo del 20%. Por eso digo lo del escenario reñido, ¿eh? Hombre, que ganase el Kuomintang, aunque no es un Kuomintang que desde gobierno haya impulsado hasta tal punto la reunificación. No. Acordaron en su momento, no recuerdo el nombre, era las bases, bueno, no recuerdo exactamente el nombre, pero era un acuerdo programático para las relaciones entre la República Popular China y Taiwán. Pero bueno, desde luego sí sería una posición menos alineada con Estados Unidos que la del actual gobierno taiwanés. Así es. No quiero dejar sin comentarla, da un momento. Vale. La Y lo fecha exacta es... Lo analizaremos además con calma, quien descifra en este año que empieza. Es que a mí me parecía que eran muy pronto, son el 13 de enero. Sí, es que son ya. Que son ya, sí, son en 2 semanas, claro. Porque a mí me sonaba que eran muy cerca. No sabía si eran antes de lo de Guatemala o no. Pues ese fin de semana, las elecciones en Taiwán, la asunción de Arévalo, ese fin de semana va a estar movido, ¿eh? Bueno, o no. Vamos a ver qué pasa. Sí. Bueno, volviendo un poco con el repaso, el mes de septiembre tenía cosas muy importantes, pero que vamos a pasar un poco por encima. El terremoto de Marruecos, la catástrofe de Derna en Libia, con la voladura de la presa, que causó esas inundaciones masivas. Esa rebelión de Deir ez-Zor que comentaba antes en Siria, que vino después de la revuelta de los árabes contra los kurdos. Es un poco la simplificación, pero sí que es verdad que dentro del gobierno de la administración oriental kurda, pues hay una población árabe relevante que facilitó un choque interno en Siria. Comenzaron tensiones fuertes entre India y Canadá. Ahí es cuando se empieza a dar ese asesinato de los líderes Sikh en el exilio y que luego traería mucha cola. Al menos las tensiones comenzaban, ¿no? Luego pues se han ido dando más episodios. Un nuevo incidente en el norte de Kosovo. Recordemos que en algunos de ellos se ha llegado a dar una militarización de la frontera de Serbia hacia Kosovo, una especie de demostración de fuerza, de cara a que si no se solucionan los problemas ellos podían intervenir. Y uno de los acontecimientos más importantes del año, que también ha pasado últimamente desapercibido a pesar de, bueno, de todos los moralismos, ¿no? Y es la crisis de Nagorno-Karabaj. En 2023 ha desaparecido Nagorno-Karabaj. Es una administración que llevaba de facto funcionando como un estado independiente pues 30 años, al menos desde los años 90.
Se dieron unas primeras maniobras militares azeríes a gran escala, unos ejercicios militares conjuntos de Armenia y Estados Unidos durante este mes de septiembre en territorio armenio, pero el envío de ayuda humanitaria de Armenia a Ucrania agrietó las relaciones con Rusia. Ya estaban bastante tocadas porque Rusia no estaba en disposición de intervenir para evitar una posible caída de Nagorno-Karabaj. Armenia tampoco. Armenia llevaba ya unos años negociando con Azerbaiyán y parece que lo que necesitaban eran hechos consumados para que fuera fácil de tragar una entrega de los reclamos, básicamente, ¿no? Una renuncia total a Nagorno-Karabaj. En este contexto se dio una operación militar azerí y la disolución en apenas unos días de las fuerzas militares y las instituciones estatales de la República de Artsaj. Desapareció. Se dio una limpieza étnica de 120.000 personas que marcharon hacia Armenia y Armenia pues tampoco hizo luego, no había hecho gran cosa a nivel militar para defender a los armenios de Nagorno-Karabaj, más allá de intentar que de verdad pudieran salir de Azerbaiyán. Este territorio sería presumiblemente recuperado por población civil azerí, ya que se hizo lo mismo con Kalbahar y otras zonas de Tabush cuando fueron recuperadas por Azerbaiyán, y empezaron las amenazas para la invasión de Syunik, el sur de Armenia, que finalmente no acabó ocurriendo, pero que contó con una oposición feroz de Rusia y sobre todo de Irán, que sí que amenazó, después de esa crisis que habíamos visto a principios de año con Azerbaiyán, con una respuesta, y que podría haber una gran guerra en Oriente Medio y que empezara por aquí, que empezara por el Cáucaso. Hemos hablado de muchos escenarios, de Líbano, del Kurdistán y de Irak, pero en ese momento se planteaba que una guerra regional en Oriente Medio pudiera empezar por el Cáucaso, si Irán intervenía en Azerbaiyán o atacaba después de que Azerbaiyán interviniera en Armenia e Israel participaba apoyando a Azerbaiyán. Y de nuevo, pues Turquía también podría participar apoyando a Azerbaiyán sobre Armenia y propiciar una crisis con Irán, al tiempo que en aquel momento Irán amenazaba con intervenir en Irak para combatir a los grupos kurdos. Para que veamos cómo estaba la situación un mes antes de la crisis de Gaza, y de la cual ya parece que no nos acordamos. Y lo último que nos queda es África. Vamos con África y tenemos, voy a decirlo rápidamente porque son muchos temas, ruptura de los acuerdos de defensa entre Níger y Benín, uno de los países más importantes para las relaciones con Níger. Todo esto venía después de la amenaza de intervención armada de la CEDEAO. Acaba el ultimátum para que se retiren las tropas francesas en Níger. Francia por aquel momento se niega, Burkina Faso continúa escalando, expulsa al adjunto militar francés. Ahora sí, la alianza entre Mali, Burkina Faso y Níger desemboca en la formación de lo que llaman Alianza de Estados del Sahel y prometen que esto evolucionará hacia algo mayor. Se dan la ruptura de los acuerdos de paz en Mali. Esto es importante porque mientras se está formando una alianza para defender Níger con patrocinio ruso, resulta que en Mali estalla un conflicto armado que estaba protegido por los acuerdos de Argel con los grupos tuareg en el norte. Burkina Faso aprueba el envío de tropas a Níger en el caso de que fuera necesaria la defensa del país. Francia anuncia la retirada de su embajador y las tropas de Níger, de modo que ante el ultimátum de Níger, Francia acaba transigiendo y acaba abandonando Níger sin que sea Níger la que tenga que asaltar la embajada ni la base militar. Estados Unidos consigue mantener su base militar en Níger. A día de hoy, Estados Unidos mantiene su presencia y su influencia en Níger, reducida, pero mantiene esa presencia en Agadez, frente a Francia, que desaparece. Como decíamos, continúa esa tendencia importante. Y terminamos con un intento de golpe de Estado en Burkina Faso. Más allá de si eso luego fue un intento muy profundo o algo más rudimentario, pues no tenemos información, pero sí que hubo un tumulto en las calles en defensa de Ibrahim Traoré. Al mismo tiempo, hubo protestas antifrancesas en Chad. Recordamos que se mató creo que fue se atacó a un enfermero y respondió, estaba armado, ¿no? Era militar, matando a un chadiano. Y Gabón fue suspendido, después de ese golpe que habíamos comentado, de la Comunidad de Estados del África Central tras el golpe.
Por último, Sudán, teníamos ya las primeras alegaciones de intervenciones extranjeras de Ucrania en favor de Burham y de Emiratos Árabes y Wagner, lo que todavía quedaba de Wagner antes de la reorganización de activos, a favor de Hemedti. Con esto terminamos septiembre y nos vamos ya con el último trimestre, octubre, noviembre y diciembre. Esto es el final del año, que nos queda mucho más cerca. No sé si quieres comentar algo, pero por ir un poco más rápido. Vamos ya directamente, no tengo mucho de comentar del... Esto ya nos va a sonar mes. todo. Yo creo que octubre, noviembre y diciembre nos va a sonar mucho más. Tenemos la guerra de Sukkot. La guerra de Sukkot está ya, bueno, pues el gran ataque de Hamas, que consigue traer muchos rehenes a la franja de Gaza. Las facciones gazatíes han invadido el sur de Israel. Rápidamente vuelven y, como digo, el objetivo no era la ocupación de Israel. Se declara el estado de guerra en Israel, se forma el gobierno de concentración con Benny Gantz y con miembros de la oposición que se oponen en muchos sentidos a los elementos más de extrema derecha o sionistas religiosos, revisionistas sionistas y otros más ultraortodoxos del gobierno de Netanyahu. Se dan escaramuzas fronterizas entre Líbano, bueno, en las fronteras de Israel con Líbano y Siria, sobre todo a nivel de ataques balísticos, ¿no? y de cohetes. Muchas crisis paralelas a nivel diplomático, esto pues no voy a entrar. Ataques del eje de la resistencia a los estadounidenses en Irak, en Siria y también desde Yemen, pero sobre todo desde Irak y Siria. Una escalada en Cisjordania que lleva a la muerte de cientos de palestinos y a que se recrudezca el conflicto interno en Cisjordania, y la famosa invasión de la Franja de Gaza. Que esto todo nos llegó al mismo tiempo, después de que Estados Unidos, como se supone, presionara para que se retirase, o sea, se realizase en unos términos un poco más contenidos. Al mismo tiempo, un despliegue militar estadounidense reforzado en Oriente Medio con la presencia de estos portaaviones. Son los principales acontecimientos en cuanto a la guerra de Sukkot en octubre, pero por juntarlo, pues en el mes de noviembre el eje de la resistencia continúa lanzando estos múltiples ataques contra Israel y Estados Unidos, continúa esta invasión de Gaza y escalan las escaramuzas con Líbano y la violencia en Cisjordania, de modo que en el mes de noviembre nos vamos a quedar con lo que estábamos y en diciembre también termina una tregua que se había acordado e Israel termina de profundizar en su invasión, entrando también en el sur de Gaza, no solo en la ciudad de Gaza, que ya queda completamente bloqueada si no lo estaba ya, pero con un nuevo bloqueo militar sin acceso al mar. Continúan de nuevo las tensiones y escaramuzas y llega la crisis del Mar Rojo con los hutíes en Yemen. Estados Unidos lanza su operación Guardián de la Prosperidad, una coalición que pretendía asegurar la libertad de navegación en el Mar Rojo. Estos son los acontecimientos más importantes con respecto a la guerra de Sukkot. Pero, por supuesto, pues hay otras cuestiones en el mundo, pero he querido juntar de golpe para resumir todo lo que ha ocurrido en este último trimestre. Acontecimientos así interesantes, pues mirad, en el mes de octubre son las elecciones en Polonia que llevan a Donald Tusk al poder, cambio del gobierno de extrema derecha hacia un sector liberal. Elecciones en Eslovaquia que llevan a Robert Fico al poder, un sector que se opone al envío de ayuda a Ucrania a nivel armamentístico y a las sanciones contra Rusia. Mientras hablamos de la guerra de Ucrania, la ofensiva de Avdiivka se recrudece en gran cantidad durante el mes de octubre y también continúa en el mes de noviembre. Y en el mes de diciembre Rusia captura la ciudad de Marinka, una ciudad que lleva 8-9 años en el frente de batalla. Se avanza en múltiples sectores, pero el ejército ucraniano empieza a anunciar el racionamiento de munición. Se intenta hacer una nueva movilización de 500.000 de personas, que no sabemos todavía cómo se va a desarrollar, pero se anuncia. Y hay bloqueos simultáneos en el Congreso estadounidense para la ayuda a Ucrania y el nuevo paquete de ayuda de la Unión Europea. Todo esto queda bloqueado en la guerra de Ucrania. Por otro lado, pues ¿qué otro conflicto tenemos? La guerra de Sudán. La guerra de Sudán, en octubre, las fuerzas de Hemedti, el general de las RSF, capturan Nyala, una ciudad en Darfur. Luego capturan Salingay y El Geneina, es decir, se hacen con casi todas las capitales de Darfur, y en el mes de diciembre llegan al Nilo Blanco y llegan a la región, se me está olvidando el nombre, ya son tantos nombres, Gecira.
Que esto nos deja con que las RSF han avanzado y se han hecho con una inmensa cantidad de territorio en Sudán, avanzando hacia el este y amenazando con cortar el acceso de Kordofán con el Port Sudán, con el puerto de Sudán. Es bastante importante, se tomó la capital Wad Madani de la región de Gezira hace apenas unas semanas o hace apenas unos días y se da una primera crisis diplomática de Sudán con Emiratos Árabes y Chad, porque están supuestamente apoyando, aunque eso sí que lo hemos podido ver más, a las RSF y la guerra está yendo bastante mal para el gobierno, para el sector militar de Sudán. Otro tema que ha ido escalando con estos tres, en este cuarto trimestre, ha sido la crisis entre Venezuela y Guyana. Ha habido una escalada de tensiones desde el mes de octubre, que continuó hasta la realización del referéndum en el mes de diciembre y con el envío del Reino Unido de un buque en un buque de guerra a la costa del Esequibo. Venezuela, pues en su nuevo mapa incluye una región, la Guayana Esequiba, y esto pues obliga a Venezuela a defender el territorio como parte de su soberanía. Esto es algo que ya hemos explicado en este espacio muchas veces y que si tenéis alguna pregunta, pues encantados. Y no sé qué más. Es que quedan muchísimos temas, pero yo creo que por ir cerrando, que ya nos vamos a ir a la medianoche, vamos a ir yendo a por los últimos. Hay más guerras en el mundo que, por supuesto, en Descifra seguimos todas. Ha habido una nueva campaña en la guerra de Myanmar, que ha sido formada por una serie de grupos, hasta 3 grupos armados muy relevantes, que si no me equivoco eran en el estado de Shan, en el estado de Rakhine y en el estado de Kaya, que me parece que han sido los 3 principales donde ha habido una operación y en los cuales se ha conseguido un asalto a la primera capital regional de la guerra por parte de los grupos étnicos armados en Loikau, así como un primer intento significativo de alto el fuego mediado por China, que no ha prosperado. Esto ya lo anunció. Ahora, además, en el mes de diciembre hemos tenido las elecciones en el Congo, en República Democrática del Congo, y como ya os he ido anunciando durante el programa de hoy, la retirada de la Fuerza Armada del África Oriental, retirada después de que se les expulse, básicamente, porque no han conseguido pacificar la región. También se ha mandado la retirada de la MONUSCO, que es la misión de la ONU para el Congo. Y esas elecciones han dado la reelección del presidente Félix Tshisekedi. Hay protestas, se ha intentado revertir el resultado, pero yo creo que esto mañana mejor nos lo cuenta Andrea, porque no se está consiguiendo ningún avance en ese sentido. Y por otro lado, pues en África Occidental también se está marchando ya la MINUSMA, la misión de la ONU en Mali. Se quiere que se marchen las tropas extranjeras, salvo en este caso las rusas, ¿no? Y la de los países de la alianza. Se ha dado por fin la retirada francesa de Níger. En apenas unos meses se ha cerrado y la Alianza de Estados del Sahel ha anunciado en diciembre su intención de confederarse y federarse en un futuro Estado conjunto. Hemos tenido también el intento de golpe de Estado en Guinea-Bissau en el mes de diciembre, una nueva iniciativa de la Unión Europea para esta zona, para el Golfo de Guinea, y el fin del G5 Sahel, que se anunció tras la salida efectiva de Burkina Faso y Níger, que ya se unían a Mali en ese sentido. Además, Mali durante el mes de octubre había conseguido recuperar a Nefis, una pequeña ciudad que daba la puerta de entrada hacia Kidal, que era una ciudad muy importante en el norte de Mali, y en el mes de noviembre tomaron Kidal, que es la capital, como digo, de ese estado de los Tuareg. Con esto, más o menos, África pues queda repasado y nada, pues se dan 2 pequeñas pinceladas de los últimos temas ya del año, que han sido el abandono de Angola de la OPEP, la crisis constitucional que se ha abierto en Guatemala, el fin del proceso constituyente en Chile, que ha sido lo último que hemos visto. Vamos a ver cómo evoluciona en el mes de enero lo de Guatemala. Lo de Chile parece que se da por cerrado después de las elecciones del referéndum. Y la apertura de negociaciones o de conversaciones para la adhesión de Ucrania y Moldavia a la Unión Europea, al tiempo que se le daba a Georgia el estatus de país candidato.